¿verdad? Pues vamos más adelante les voy a enseñar. Tenemos lo que se llama el músculo estriado, el músculo cardíaco y el músculo liso, ¿verdad? El músculo estriado son todos los músculos que ustedes saben en ese animal allá, ¿verdad? El músculo cardíaco, evidentemente lo que tenemos en el corazón. Y la musculatura lisa la encontramos haciendo funciones, por ejemplo, en bíceps, ¿verdad? Entonces ustedes saben, el estómago se mueve, el esófago se mueve, ¿verdad? Y el intestino se mueve. Entonces, para que esos órganos tengan la capacidad de movimiento, es porque tienen presencia de musculatura, en este caso lisa, para poder hacer esa función de movimiento, ¿verdad? Entonces, el cuerpo tiene diferentes formas, formatos del músculo como tal, pero todas tienen algo en común, que es esa capacidad de contraerse. ¿Por qué es que el estómago se puede mover? ¿Por qué es que yo puedo caminar? ¿Por qué es que el corazón bombea la sangre? Porque todas lo que hacen es, esta capacidad de la fibra muscular lo que hace es, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, ¿está claro? Entonces, ¿por qué el intestino tiene movimiento peristáltico? Porque las fibras musculares, donde se contraen y relajan, dando ese movimiento y avance el contenido intestinal. Igual el corazón. ¿Por qué el corazón bombea la sangre que tiene dentro de su cavidad? Donde él se contrae, comprime la cavidad, donde se relaja, se llena de sangre. Donde está relajado, llenándose de sangre, donde se comprime, vacía la sangre que tiene dentro. Igual funciona con el músculo esquelético. ¿Está claro? Una característica en común que tienen todos los músculos es esa, la capacidad de contraerse. Y en el caso específico de la musculatura esquelética, ese movimiento, esa capacidad de contracción, que es la que me permite el movimiento, se le dice que es un movimiento de palanca. ¿A qué me refiero con un movimiento de palanca? Que yo ocupo un punto fijo o de poco movimiento, que es el punto de referencia para que se llegue a dar el movimiento, para que me entiendan. Yo hago con mi brazo, yo hago este movimiento aquí. Entonces, esta parte de aquí es la parte estable o la parte fija o la de poco movimiento. Entonces, cuando se da la contracción muscular, ese movimiento que les digo que hace el músculo, toda esa contracción se dirige hacia esa parte sin movimiento. ¿Para qué? Para que la parte más móvil logre realizar el movimiento. Entonces, cuando me refiero a la palabra de movimiento de palanca, es eso: un punto de referencia, un punto fijo, un punto estable hacia donde se dirige la contracción para permitir el otro extremo realizar el movimiento. No sé si más o menos me entendieron el asunto. Entonces, como un punto fijo, un punto estable en un extremo y en el otro extremo más movilidad. Pero el chiste es que la contracción vaya dirigida hacia el punto estable para que se pueda dar el movimiento. ¿Está claro? Sí. Y ahí nada más de cultura general, para que ustedes sepan más o menos, el 40% del peso vivo de un animal equivale a musculatura esquelética. Si ustedes tienen una vaca, que la vaca pesa 100 kilos, 40 kilos es de músculo, o 100 músculos son de 40 kilos de carne, si quieren verlo ya en el sartén. Okay. Entonces ahí les pongo las diferencias. Lo que les decía, yo tengo músculo cardíaco, músculo esquelético, musculatura lisa. Entonces, ¿por qué es que le llamo musculatura estriada? No sé si logran ver la primera foto de este lado aquí. Ven que viene la tirita y se le ven rayas rojas y rayas blancas, ¿verdad? En el microscopio, cuando yo veo, yo tengo un corte de tejido muscular, musculatura estriada, en el microscopio, cuando la estoy viendo, se le ven estrías, o sea, se le ven rayitas blancas. Entonces, a partir de ahí, es donde nace el nombre de musculatura estriada. ¿Qué es lo que pasa con la musculatura lisa, la de las vísceras? ¿Por qué se le llama musculatura lisa? Porque carece o no tiene esa presencia de esas estrías o esas rayas blancas dentro de él. Y a partir de eso, ¿cómo se bautizó? Musculatura estriada, musculatura lisa. Y ya desde el punto de vista funcional, yo puedo llamarla de musculatura voluntaria o de musculatura esquelética o de musculatura estriada. Son sinónimos, ¿verdad? Contar. ¿Por qué le digo musculatura esquelética? Porque tiene contacto con huesos, con el esqueleto. Pero claro, ¿por qué es que digo musculatura voluntaria? Porque algunas de sus actividades o características yo las comando. Yo decido cuándo caminar, yo decido cuándo sentarme, cuándo levantarme. ¿Está claro? A diferencia de la musculatura lisa o musculatura involuntaria, ¿verdad? ¿Por qué se le llama involuntaria? Porque yo no decido cuándo se mueve. Yo no decido cuándo mueve el estómago, yo no decido cuándo el intestino se mueve, yo no decido cuándo las arterias se mueven. ¿Pero claro? Entonces hay más o menos para que les quede ese concepto y que sepan que son agrupaciones de sinónimos. Yo hablo de estriado, o hablo de voluntario, o hablo de esquelético, es lo mismo. Si hablo de visceral, o involuntario, o liso, es lo mismo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No. Ahorita lo que les voy a comentar entonces son características micros y macros
que tienen los músculos para poder hablar y entender un poco cómo es que se da la contracción muscular. Y lo primero que les voy a decir es que ¿cuál es la unidad estructural que conforma el músculo? Van a ser las fibras musculares. Entonces, ¿qué es una fibra muscular? Cuando nosotros estamos en la época fetal, cuando se comienzan a formar y a multiplicar las células, se forma algo que se llama los miocitos, ¿verdad? Que con el tiempo esos miocitos comienzan a fusionarse. Entonces ellos comienzan a unirse, generando una sola estructura, que es lo que le llamamos la fibra muscular. ¿Quedó claro? Entonces, cuando hablamos de células, la célula que conforma el músculo sería la fibra muscular. Así como yo digo neuronas en el sistema nervioso, como digo hepatocitos en el hígado, yo digo fibra muscular y a nivel de músculo. ¿Quedó claro? Que básicamente es el conjunto de varios miocitos fusionados en la época fetal. Y ya nacemos con la cantidad de fibras musculares que nos correspondería en la vida. ¿Quedó claro? ¿Está bien? Okay. Ahora, ya dijimos que la fibra muscular sería el tipo celular o la estructura celular que conforma el músculo, ¿verdad? Les hago la pregunta: si esto es un tipo celular, ¿qué organelas podría tener esta fibra muscular? ¿Qué organelas podríamos encontrar aquí dentro? Si saben que es una organela, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué organelas podríamos tener aquí? ¿Ah? Podemos tener mitocondria, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra organela podría tener esta célula? ¿No? ¿Núcleos? Ajá. ¿Qué más? Ribosoma, retículo endoplasmático. ¿Qué más? Bueno, aquí no. Citoplasma. El retículo endoplasmático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una célula como las otras células del cuerpo que ya ustedes conocen. Entonces tiene los elementos de cualquier célula. ¿Está claro? Es una célula muscular. Exactamente. La fibra muscular es el componente estructural que conforma el músculo. Como decir neuronas en nervioso, hepatocitos en el hígado. ¿Quedó claro? Ok. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene esta fibra muscular? Que tiene esta organela. No sé si la han escuchado hablar en algún momento. Entonces, el sarcómero es una organela que está presente solo en las fibras musculares. No la vamos a tener en una neurona, o en un enterocito, o en un hepatocito, o en un epitelio. ¿Quedó claro? Entonces, dentro de la fibra muscular hay miles de millones de organelas llamadas sarcómero. ¿Quedó claro? ¿Qué es el sarcómero? Es la estructura interna que le permite la contracción, ¿verdad? ¿Cómo está conformado el sarcómero? Por las miofibrillas. ¿Qué son las miofibrillas? Un tipo de proteína que tiene conformación de estructura filamentosa, ¿verdad? Y a partir de ahí es como se va construyendo el sarcómero como tal. Ellos son sí. No son Entonces, esos 4 nombres que le estoy poniendo ahí son las 4 proteínas filamentosas que conforman la miofibrilla, ¿verdad? Entonces, una miofibrilla, otra y otra. Miosina, actina, troponina y tropomiosina. ¿Está claro? Entonces, estas proteínas filamentosas se vienen y se unen para conformar el sarcómero. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la distribución? La miosina tiene una estructura más gruesa y la actina una estructura más delgada. Y ambas permanecen unidas por la troponina y la tropomiosina. ¿Está claro? Entonces, el sarcómero es esa rayita que yo les pongo aquí, esa es la estructura, pero que viene otra aquí unida con, pues, esto que les estoy pintando aquí es como la representación más o menos de lo que tendría un sarcómero por dentro. Un montón de miofibrillas. ¿Está claro? la troponina y la tropomiosina puede ser cualquiera. Son proteínas diferentes, exactamente. Lo que quiero que recuerden es que hay una banda gruesa de miosina y una banda fina de actina. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo funciona la contracción? El chiste es hacer eso, ¿verdad? Así funciona la contracción. Entonces, ¿qué es la contracción? Que las bandas de actina
se desplazan, la idea es que se lleguen a acercar, desplazándose sobre la banda de emisión. Entonces, así está el músculo relajado. ¿Qué pasa con la contracción? Las bandas de actina se aproximan. ¿Qué es la relajación? Las bandas de actina se alejan. Se contraen, se aproximan, se relajan, se alejan. ¿Cómo? Las bandas de actina desplazándose sobre la encina. Entonces, ¿por qué se da la contracción? Porque las bandas tratan de aproximarse, deslizándose sobre la banda más gruesa. Ese es el concepto básico de contracción. Ahora, imagínense miles de sarcómeros haciendo eso dentro de una fibra. Ahora imagínense miles de millones de fibras haciendo eso en un músculo como tal. Entonces, bajo esta característica, pues que podemos movernos, caminar, hablar, tragar, el intestino moverse, el corazón contraerse, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, tengo la miosina, la quina y la unidas por troponinas y troponiosinas. ¿Está claro? Ok. Ahora, ¿has escuchado hablar alguna vez de ese término? ¿Qué es ese término? ¿Qué entendemos por sinapsis? Algo que sucede como rápido. ¿Ah? Algo que sucede rápido. Sucede rápido, muy rápido, ¿sí? ¿Qué más has escuchado hablar de sinapsis? Cuando hablamos de sinapsis, es el sistema de comunicación de una neurona con una célula, que puede ser otra neurona, células de una glándula, células de cualquier cosa. Entonces, ¿qué es la sinapsis? El sistema de comunicación que utilizan las neuronas para llevarle un mensaje a otras células. ¿Está claro? En este caso, sería comunicación de neurona con fibra muscular. Entonces aquí vendría la fibra muscular. Entonces, en el caso específico de comunicación de neurona con fibra muscular, le vamos a llamar de placa motora o sinapsis neuromuscular. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la sinapsis neuromuscular o la placa motora? El mecanismo por el cual la neurona le dice a la fibra, contraígase. ¿Quedó claro? Entonces, hay diferentes tipos de sinapsis, ¿verdad? Algunas es el estímulo eléctrico, llega hasta el siguiente. En este caso, el estímulo eléctrico de la neurona llega al final de la neurona y el final de la neurona hace que se libere un neurotransmisor. Y ustedes van a ver más adelante que hay diferentes tipos de neurotransmisores. El específico que trabaja a nivel de músculo es la acetilcolina. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo funciona esto? La neurona manda un estímulo eléctrico a lo largo de su colita, de su axón, llega al final y en este punto aquí, ese estímulo eléctrico dice que se libere la acetilcolina. Pues la acetilcolina va a venir y va a pegarse a la membrana. ¿Quedó claro? ¿Qué es lo que va a hacer la acetilcolina pegándose en la membrana? Va a generar un estímulo eléctrico que se propaga por toda la fibra muscular. ¿Quedó claro? ¿Para qué sirve ese estímulo eléctrico? Para activar el retículo endoplasmático tuboso. ¿Y para qué lo va a activar? Porque el retículo sarcoplasmático tiene un montón de calcio. Entonces, cuando ese estímulo eléctrico le llega al retículo, el retículo libera calcio y el calcio va a venir y se va a pegar a dónde? A la troponina y la tropomiosina. Entonces va a activarlas y va a estimular para que se dé el deslizamiento. Y así es como se da la contracción. ¿Pero claro? Un estímulo eléctrico que libera la neurona, llega hasta el final de la neurona, en la placa sináptica, hace que se liberen neurotransmisores. En este caso, la acetilcolina. Entonces la acetilcolina llega, se pega a la membrana de la célula y genera ese estímulo eléctrico. ¿Cuál es el chiste o el objetivo de ese estímulo eléctrico? Que el retículo sarcoplasmático libere el calcio. ¿Y cuál va a ser la función del calcio? Activar o estimular las troponinas y tropomiosinas para que se haya ese deslizamiento. ¿Quedó claro? Así es como se da la contracción muscular. Por eso es que ustedes pueden caminar, pueden bailar, pueden comer, pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque hay este proceso. ¿Quedó claro? ¿No les terminó de escuchar hablar de
calcero, Pues poco y poco cálculo. la fiebre de leche, si son lecheros, que van con cerdos, pero no también, ¿verdad? La fiebre de leche y la hipocalcemia es exactamente lo mismo. ¿Qué es hipo? Poco. Sal, calcio, hierro en sangre. Entonces sería poco calcio, poco calcio en sangre. ¿Está claro? Eso le da a las vacas recién paridas, le puede dar a las perras recién paridas. ¿Nunca les ha pasado que una perra ustedes tienen a los 10, 15 días de estar ahí paridas, comienzan como a convulsionar y a tenerle que se quedan como trabadas? ¿Qué es lo que pasa? Cuando comienzan a producir leche, la ubre le quita el calcio de la